Hola, gente de Imago Noticias. Soy Camila Ortiz y les traigo la última que se está discutiendo en el mundo. El atacante del atentado en Bondi Beach, Sydney, despertó del coma después de varios meses. Las autoridades confirman que sigue bajo custodia y será trasladado a una penitenciaría mientras avanza el proceso judicial. El fiscal lo acusa de 59 delitos, entre ellos 15 homicidios, intentos de homicidio, lesiones graves y delitos de odio antisemitismo, además de uso de armas blancas. El ataque dejó 4 muertos y varios heridos en la celebración de la comunidad judía en la playa más icónica de Australia. Las investigaciones apuntan a posibles vínculos con el Estado Islámico, pero aún no hay pruebas definitivas. El Papa Francisco, a través del cardenal Erger, condenó el antisemitismo y la comunidad judía mundial pidió justicia. El sospechoso será evaluado psiquiátricamente y el juicio podría iniciarse en los próximos meses. No se pierdan nada y suscríbanse al canal.